¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la gente? Como pueden ver... bueno, primero, yo no sé si todos saben o no. Así que vamos a ir primero a qué es Karate. Lo voy a explicar brevemente. Karate, como bien lo dice su repositorio público, bueno, es un framework de automatización de pruebas multipropósito. Es open source, es gratuito y tiene soporte para un montón de cosas. Como por ejemplo, en este cuadro de su documentación oficial, como pueden ver, tiene soporte desde automatización de aplicaciones de escritorio. Tiene una integración con un adaptador con Gatling para hacer pruebas de performance. Tiene un mockup server integrado. Y que de hecho eso es opcional como lo indica acá. Y dentro del core tiene Web Test Automation. ¿Sí? Y esta parte que vamos a ver hoy. La de API Test Automation. Tiene soporte nativo para hacer pruebas sobre API REST, sobre servicios SOAP, sobre servicios GraphQL, que también vimos un poco la teoría. También hay un video sobre Karate y GraphQL, cómo testear APIs GraphQL. Karate de hecho tiene soporte para lo que es SQS o colas MQ. Tiene soporte para hacer testing de WebSockets. Pero la particularidad que tenía Karate es que, además de hacer todo eso, bueno, pueden ver toda su vasta documentación que tienen, de todo tiene. Simplifica mucho la escritura de test. La particularidad es que funcionaba solamente sobre entornos Java, digamos, sobre instaladas JDK o ejecutada sobre mediante un proyecto Maven o un proyecto Gradle, ¿no? O también podía ejecutar con el jar así a secas, digamos. Lo que sacaron ahora en esta nueva versión es la posibilidad. La aplicación se llama Karate NPM y como pueden ver, salió hace muy poquito. De hecho tiene 15 commits. Según esto acá dice, el mismo poderío de Karate, pero para proyectos de Node, sobre Node, ¿no? Acuérdense que antes, los invito nuevamente a ver el video de Karate, pero uno de los requerimientos era tener la JDK instalada, ¿no? Y acá el modo de uso lo que nos dice es que tenemos que crear un script que se llame test.js con esto. Que tenemos que agregar la dependencia en el package.json, que es esta, Karate Labs, que ahora vamos a ir a buscarla, pero ya creo que se actualizó. Y que para correr, bueno, instalamos la dependencia y que para correr nuestros tests es tan simple como decirle npm run test y pasarle el punto feature, que este punto feature es donde agrupamos nuestros tests. ¿Sí? O si queremos correr una carpeta completa, lo podemos hacer npm run test pasándole la carpeta respectiva. ¿Sí? Bastante simplificado y lo que nos dice es más detalles. Andar a la documentación oficial, que es súper vasta, digamos. O sea, este es bien escueto. ¿Por qué? Porque es solamente para la parte del setup. ¿Sí? Luego vamos a poder hacer, según lo que dice su creador, vamos a poder hacer exactamente todo lo que ya podíamos hacer con Karate previamente. Vamos a probar si efectivamente todo lo que ya hicimos en otro vivo lo vamos a poder hacer acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es... Yo creé... Este es el proyecto base que habíamos creado en su momento. Ya hace bastante. Ya por enero. Yo creé un nuevo proyecto. Yo creé un proyecto vacío. Vamos a clonar este proyecto y vamos a hacer el setup como hacemos siempre. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó? Muchas gracias, Danirod- por el rate de 24 viewers. ¡Qué grande, Dani! Muchas gracias nuevamente. Entonces les estaba contando. Tengo este proyecto, vamos a clonarlo localmente. El que yo creé es este. Este es el proyecto vacío que vamos a popular ahora. Clonamos este proyecto. Git clone. Y ahí arrancamos. Bien, chicos. Vamos a entrar a la carpeta. cd starter karate SL, pero npm. Bien, como vamos a trabajar con un proyecto npm, lo primero que tenemos que hacer es un npm init. Entonces vamos a hacer npm init -y. Bueno, para quien no sepa, cuando hacemos, como vamos a crear un proyecto npm, lo tenemos que inicializar. Cuando lo inicializamos nos va a pedir mediante el comando npm, algo que no aclaré, como requerimiento para empezar a trabajar con Karate Framework
para esta versión de NPM, lo que tenemos como requerimiento es necesitamos tener instalado Node. Tengan instalada preferentemente la última versión. Acá le vamos a poner un nombre. Acá ustedes pueden completar con esta información, con la descripción de lo que va a ser su proyecto. Pueden agregar comandos y demás. Se autosetea el repositorio. Y le pueden agregar palabras claves. Acá yo le escribo siempre Charlie automatiza, ¿no? Acá le van a poner lo que necesite su proyecto. Si quieren evitar completar eso, lo que pueden hacer es npm init y le pasan -y. Y le va a autocompletar así con vacío, digamos, ¿no? Ustedes igual a criterio lo van a completar. Ok, inicializamos nuestro proyecto npm. Según la documentación oficial, acuérdense siempre, documentación oficial ante todo, lo que nos dice es que tenemos que instalar este package. Bien, esta es la, como les dije, la última versión hace 8 días. Sí, es la versión 0.2.1, o sea, nuevita. Lo vamos a instalar. Entonces vamos a buscar esa dependencia y siguiendo este comando es lo que vamos a instalarlo. Volvemos a nuestro proyecto y vamos, como ya inicializamos, lo que vamos a hacer ahora es instalar la dependencia de Karate. Algo que aclaramos, que no aclaré, que pide en base al bug, que si seguimos la documentación oficial dice que hagamos esto. Sí, y que automáticamente va a descargar la dependencia JBang npm, que es lo que nos va a permitir ejecutar el proyecto de Karate dentro de un proyecto Node. ¿Sí? Esta es la librería, ¿sí? O el utilitario que nos permite instalar eso. Y como les dije, hay un error conocido en Windows, que para que esto no funcione, lo que vamos a tener que hacer es instalar manualmente JBang. Entonces vamos a ir a la instalación. Y algo que está muy interesante es que dice JBang, dice utiliza Java 8 como versión mínima. De todos modos, acá dice JBang va a descargar e instalar la JDK si no está disponible. O sea, por abajo esto termina utilizando una JDK. Lo que también nos simplifica a nosotros que no tengamos que nosotros preocuparnos si tenemos o no tenemos la JDK. JBang, que es este utilitario en el que se montó Karate para hacer esta versión, dice yo me encargo de hacer todo lo que tengo que hacer. ¿Sí? En el peor de los casos, como requerimiento, lo que vamos a necesitar es tener instalado la JDK mínima 8, sugerida 17. ¿Sí? Entonces, acá, como yo uso, acá nos da cómo instalarlo. ¿Sí? La forma simple, de acuerdo al sistema operativo en el que tenga, es la que está acá. Entonces, voy a abrir un PowerShell. Voy a abrir como administrador. Ojo con esto. Y voy a ejecutar el comando que indica acá abajo. Se lo voy a copiar. Y vamos a ejecutar. Tengan, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto. Creo que nos va a aparecer bien. En mi caso, como yo ya lo tengo seteado previamente, si no les va a aparecer un cartelito ahí que acepten y tienen que ejecutar otro comando más, pero les avisa la misma interfaz. Entonces, siguiendo lo que decía la documentación oficial, ya instalamos manualmente JBang hasta que arreglen ese bug. Entonces ya en teoría tendríamos todo preparado para volver a este punto. Perdón, para seguir con este punto del armar nuestro script. ¿Sí? Entonces voy a ir al Visual Studio Code. Esta carpetita que yo armé recién a mi workspace y es la que vamos a estar trabajando ahora. ¿Qué es lo que tenemos? Luego del setup, tenemos el package JSON con la dependencia. ¿Sí? Y acá luego podemos agregarle scripts y hacer algunas cositas. Y nada más. Entonces lo que nos sugiere acá es agregar un archivo que podría ser, por ejemplo, vamos a agregar una carpeta acá adentro que sea src. Y acá adentro vamos a agregar una carpeta, un archivo que decía que se llame testjs. Entonces vamos a hacer nuevo test.js. Según esto, lo que tenemos que ejecutar, copiar y pegar es esto. Pero acá abajo hay otra sugerencia. Es que podemos indicarle con qué versión de Karate queremos ejecutar. Entonces vamos a copiar esto.
Vamos a copiarlo. Lo vamos a pegar en nuestro archivo test.js. Y lo vamos a dejar ahí. Esto está interesante porque si quisiésemos por alguna razón probar, ejecutar con alguna versión anterior, ¿no? de Karate, lo podemos hacer modificando este archivo. ¿Qué es lo siguiente que dice? Creo que nada más. Ya tenemos instalado. Bueno. Luego lo que tenemos que hacer es crear un comando, por ejemplo, que diga npm run o incluso ejecutar npm run test con el feature. Ahora vamos a ir a copiarnos algún feature, ¿no? De ejemplo. Algo que pasé de largo luego de crear ese archivo es que vamos a crear un script en nuestro package.json que es el que está ahí. Que va a ser node.src. ¿Sí? Lo que vamos a ejecutar con nuestro comando test es node, ese archivo test.js que creamos. ¿Sí? Por ahora no tenemos nada. Lo que necesitamos es los archivos features. Sí, acuérdense, o no, quienes no sepan, la forma de escribir scripts o de crear nuestras pruebas automatizadas utilizando Karate es escribiendo archivos.feature. Como por ejemplo, voy a ir a buscar los que ya construimos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a la carpeta de acá, Java, y en la carpeta examples, users, y acá tenemos algunos features. ¿Sí? Estos eran los test de ejemplo que venían ya con la instalación de Karate. Un punto a destacar es que con la versión de Karate Maven, o sea la versión original, digamos, en el mismo setup, cuando creábamos el arquetipo, se autogeneraban archivos de ejemplo para que nosotros probemos. En este caso, si arrancamos de cero con el proyecto de npm, no tenemos esos ejemplos. Tendríamos que ir a la documentación oficial y traernos alguno. Igual hay muchísimos ejemplos. Si vamos a la documentación oficial y van a la parte de ejemplos, acá ejemplos, miren la cantidad de ejemplos que hay. Ejemplos con Gatling, que algún día estaría bueno para verlo. Ejemplos de mobile, mock server, miren todos los ejemplos que hay. Hay un montón. ¿Sí? Así que también los invito a visitar la documentación oficial, como siempre. Entonces volvemos, vamos a copiarnos un test y para quienes no lo conozcan, vamos a ver cuáles son las partes de ese test. Entonces vamos a crear un nuevo archivo que se llame user.feature, por ejemplo. Y le vamos a crear, entonces, en la carpeta search, le vamos a crear una nueva carpeta que se llame features. Y dentro de esta carpeta features, le vamos a poner una carpeta que sea, no sé, users. Y dentro de esa carpeta users, vamos a crear un archivo users.feature. ¿Sí? Para quienes no conozcan Karate, Karate se inspira en la definición de Gherkin, pero con un estilo bastante libre, digamos. O sea que van a quienes hayan conocido o trabajado alguna vez con Cucumber y su lenguaje Gherkin, van a encontrar las palabras reservadas usuales, como por ejemplo feature, background, los tags, ¿sí? escenario outline, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a correr un único test, creo que había 2 o 3, lo comentamos. Entonces, para crear un script ejecutable por Karate, lo que vamos a hacer es crear un archivo .feature y vamos a escribir un título a nuestro feature mediante la palabra reservada feature. Background se utiliza para ejecutar acciones previas a cada test. En este caso, lo que se hace es setear la URL a para nuestra API. Y el escenario va a ser obtener todos los usuarios y luego obtener el primer usuario mediante un ID. ¿Sí? Esta es una API pública que nos va a servir de ejemplo. Entonces, nuestro test va a ser, dado el path users, que esta instrucción lo que hace es a la URL base agregarle el path users. Y cuando ejecute el método get, ¿por qué? Porque
lo que queremos hacer es un get. Así. Esta es la API pública. Ven que es un array de JSON que tiene datos de usuarios. Esto es lo que tiene esta API. Y a esta API le vamos a hacer un get para obtener toda esta lista. Lo que vamos a validar es que el status code sea 200, el HTTP status. Luego vamos a agregar una variable que se llama first, que se va a quedar con response. Sepan que response es palabra reservada y lo que hace es quedarse con la estructura del response luego de haber ejecutado algún método. ¿Sí? Entonces con estas 3 líneas hicimos un get y validamos que sea status 200. Y acá nos quedamos, ¿sí?, con la referencia del primer elemento de este array que vino en el response idealmente. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Esto ya lo vimos, hay un video que explica, así que por ahí algunas cosas, si no quedan muy claras, sepan que me pueden preguntar por ahí. La segunda parte de este test lo que hace es, como se guardó uno de esta lista, se guardó el primero, se guardó esto, lo que hace es, se queda con este campo ID y se lo va a pasar al mismo endpoint users, pero concatenándole el 1. Y como podemos ver, si llamamos al barra users barra 1, nos trae la información de uno de esos usuarios. ¿Sí? Tenemos un ejemplo. Lo que quiero es que volvamos a la documentación oficial y esto debería de funcionar. Para ejecutar lo que nos dice es, ejecutemos npm run test y le tenemos que pasar la ruta de donde está nuestros tests o una carpeta. Esto debería de ser npm run test, dijimos. Y la carpeta nuestra está en src features. Vamos a ver si funciona así. src features. Le pasamos de última users. Creo que se llama users. Users. Lo primero que vemos es que dice, está usando. Ok, ahí arrancó. Nuestro primer caso testigo ejecutó. Vamos a analizar lo que dice el log. Lo primero que dice es, esto va a ser diferente de los logs usuales, un poquito diferente, no tanto, digamos, ¿no? Está utilizando JVang y está utilizando por 1.2.0 la release candidate 5 de Karate para ejecutar todos los tests que encuentran en esta carpeta. Y ahí arrancó, encontró nuestro test y empezó. Empezó, corrió el test, hizo cosas, trajo todo lo que iba a traer, se logueó todo, trajo el primero y terminó nuestro test. Y nos dice que nos dejó una carpeta target con el reporte. Y como podemos apreciar, nos generó la carpeta target. Para quien no sepa, la vamos a agregar en nuestro archivo git ignore carpeta target, porque no es algo que querramos versionar. Generó la carpeta target, generó la carpeta karate reports, pero en principio así sin más nos generó el reporte. A ver, abrir en live server y a ver que ok, a priori es exactamente lo mismo, tiene el mismo reporte usual de karate. Y acá podemos ver el log de lo que hicimos. ¿Sí? O sea que no hicimos más que crear un feature, o en este caso en realidad migrar un feature que ya teníamos. Hicimos un get a un endpoint, validamos el status code de las dos llamadas que hicimos y chao, anduvo de una. A ver, vamos a descomentar el otro test. Vamos a correrlo de nuevo. Ahí lo vamos a correr de nuevo. En verde los que corrieron bien, en rojo los que corrieron mal. Esta es la fecha. Acá a la izquierda, cada escenario. Sí, esto creo que el 1.9 se referencia a la línea del archivo .feature. Por ejemplo, el primer escenario está en la línea 9. Y el segundo escenario está en la línea 21. Entonces, por ejemplo, acá, si algo falló, y tenemos los tests de APIs pueden tender a ser bastante poquito largos. Entonces acá podríamos ver que
Si este falló, falló en la línea 21 de este feature. Entonces voy a la línea 21 de este feature y analizo el escenario este que falló. ¿Qué más? ¿Qué otros números tenemos? Pero bueno, acá el tiempo de la duración. Evidentemente tiene lo mismo que el karate original, digamos, ¿no? Así que está piola. Vamos a seguir trayendo los otros tests. Dentro de examples, user GraphQL. Y teníamos un punto feature y una carpetita queries. Acá vamos en sinergia de cosas. Entonces vamos a copiarnos esto y lo vamos a pegar en nuestros features. En vez de que sea features user, vamos a crear features, nueva carpeta GraphQL, y adentro de esta carpeta GraphQL vamos a pegarle queries y users. Este era el feature que teníamos, que habíamos hecho en su momento cuando testeamos esto. A ver, vamos a buscar esto. Esto fuimos a buscar una API pública. Lo que habíamos buscado, la SWAPI. Con esta habíamos jugado para conocer un poco de qué se trataba por GraphQL. Para entender un poco la teoría, en uno de los videos que hicimos de karate, la primera parte, pero hablamos de qué es GraphQL y usamos la SWAPI, ¿no? La API de Star Wars, para GraphQL. ¿Sí? Y acá jugamos un poco y creamos algunas queries. Acá había ejemplos. Con esto estuvimos jugando en su momento, para ver un poco, además de los aspectos teóricos, los aspectos prácticos de GraphQL. Entonces los invito a quien no conozca la SWAPI. Lo voy a pegar también en el Discord, acuérdense. Lo estoy dejando todo en el canal de karate. La API que habíamos hecho de ejemplo lo copiamos de los mismos ejemplos de karate. Buscamos ejemplos en karate y usamos esto. Pero bueno, entonces migramos nuestros tests de GraphQL, que lo que hicimos era una query fija. Los ejemplos todos los sacamos, y una de las cosas que podíamos hacer era hardcodear o dejar una query fijada por código. ¿Sí? El concepto de GraphQL es bastante diferente. Tenemos que conocer cuáles son las queries que están disponibles para que podamos hacer. El método siempre va a ser post. Y vamos a poder hacer 3 acciones. Los invito al video de GraphQL de karate, que ahí hablamos de varias cosas teóricas que están tan interesantes. Siempre vamos a poder hacer 3 cosas en GraphQL. Vamos a poder hacer queries, mutation y suscripciones. ¿Sí? Esas son las 3 acciones. Lo más comunes son las queries y las mutation. Las queries para obtener información de nuestra API. Las mutation para publicar cambios, modificaciones, eliminaciones. Y la suscripción está atado por ahí a un tipo de API del estilo más bien asíncrona, ¿no? Que era justo Kevin había hecho una pregunta. Por ejemplo, la de tipo de suscripción es asíncrona, digamos. Acá nosotros, por ejemplo, enviamos una petición y el servidor nos responde. ¿Sí? Tardará un tiempo determinado y nos responderá, o nos dará timeout y nosotros seguiremos a otra cosa. En el caso de las suscripciones de ese tipo de API de GraphQL, también es lo mismo. Para que uno se quede, no sé, imagínense un canal de noticias en el cual uno se quiere suscribir a ese canal, y cada vez que haya cambios le avise el servidor de que hubo un cambio, ¿no? Ese es el tipo del ejemplo, ¿no? Un lector RSS, por ejemplo, de los de antes, funciona parecido, digamos, ¿no? Yo me suscribo a las noticias de cuando sale un video en el canal de Charlie Automatiza, y cuando sale un video en el canal de Charlie Automatiza me llega un aviso de salió un video. Ese sería un ejemplo de cuando se podría implementar este tipo de API de suscripción. Bueno, luego el resto es bastante similar, digamos, ¿no? Hicimos la query. En este caso la query la tenemos acá fijada por código, y la vamos a pasar de esta manera. Acá definimos una variable que va a ser este texto, y la vamos a pasar acá. Estos dos, este carácter numeral
y entre paréntesis para hacer referencia a una variable, ¿ven? Que está definida por fuera. Acá nada, acá es un print de la response que obtenemos y acá hace un match. No, porque justo la response esta tiene todo este caminito, ¿no? Data.user.post, es información de posteos de un usuario, una cosa, era bastante complejo, digamos. Y el segundo ejemplo que tenía, que este estaba lindo, esto creo que lo hice fuera de vivo, es que ven que acá la query, o por ejemplo si tuviésemos que hacer una request, ¿no? El body de una API, la podríamos pasar en un string así, en duro, o podríamos por ejemplo leer un archivo del disco, cargarlo a una variable y pasárselo como request, digamos, como body. Acá muy parecido. Acá yo definí una query, que es este formato, que es esta query, que vamos a obtener el ID, el username, email, address, geolocalización. Todo esto va a retornar. Y va a recibir como parámetro, que es esto que está acá, un ID. ¿Sí? Esta es la query de ejemplo que, en vez de que esté hardcodeada, hacemos una request base paramétrica, le cambiamos los valores y luego en tiempo de ejecución le pasamos el valor que sea y chao, digamos. ¿Sí? En este caso está lindo este ejemplo. ¿Por qué? La variable lo que recibe es un JSON. Recibe un JSON que tiene un campo ID. Ese va a ser el parámetro. Y lo vamos a pasar de esta manera. Levantamos. Lo primero que vamos a hacer es levantar ese archivo. ¿Sí? En Karate vamos a poder levantar un archivo .graphql o un archivo .json. Por ejemplo, si quisiésemos hacer una request, lo mismo. Y vamos a usar solamente el comando read. Y chau. Entonces a read le vamos a pasar por parámetro. Esto es lo que me gusta, a diferencia por ahí de otros frameworks, que no hay que hacer alocar el archivo, llamar a alguna librería o hacer algo medio complejo para leer un archivo. Acá a Karate le decís read la ruta del archivo y la lee. Y chao. Digamos, no tengo que cargar ninguna librería, setear el stream donde lo, no sé, cosas, digamos, no, lo simplificamos, le decimos read y él lo levanta el archivo, lo guarda en una variable y luego a esa variable la operamos. Si es un JSON, por ejemplo, vamos a poder hacer archivo, punto, no sé, y operar como si fuese un JSON en memoria. Está interesante este caso. Como decíamos, leímos el archivo, que es esta query paramétrica, que tiene una variable, que acá, con este campo variables, le vamos a poder pasar parámetros. Y uno de los parámetros va a ser algo que leemos desde examples. ¿Por qué? Porque estamos utilizando escenario outline. Bastante información. Quien no esté familiarizado con Gherkin, Cucumber, lo va a encontrar un poco confuso, ¿sí? Y quien esté familiarizado va a decir, mira qué bueno que está esto. Y no haya usado Karate, digamos, ¿no? Básicamente, si queremos ejecutar un mismo caso de prueba con diferentes datos, lo que vamos a hacer es utilizar escenario outline y vamos a agregarle examples. Este es un ejemplo usual de pruebas guiadas por los datos. Acá nos dije, de hecho, lo primero que nos muestra es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para API testing vamos a tener las clásicas escenario, given, when, then, ¿sí? Escenario outline, background, las clásicas instrucciones o palabras reservadas de Gherkin. Pero Karate le agrega, ¿no? en este DSL intuitivo, digamos, ¿no? Eso de, para APIs, decirle when method, por ejemplo, y acá vamos a poder usar get, post, put, patch, delete, todos los métodos para invocar a nuestras APIs. Cuando querramos validar el status code, le vamos a decir then status, y acá vamos a pasar, no sé, 200, los 100, los 500, los 300, no sé, los 400, los que sea. Y luego, algo que no vimos es los matchers. Karate tiene integrado la posibilidad de crear assertions. Y la parte de matchers, se las sugiero mucho que las revisen,
Porque tiene un poderío que se puede hacer muchísimas cosas. Y se puede hacer muchísimas cosas a muy bajo costo. O sea, sin hacer tanta cosa custom, por así decirlo. Se pueden crear assertions muy poderosas. Muy poderosas. Acá tienen todos. Los matchers, ¿no? Igual. Hay de todo un poco. ¿Sí? Los invito a chequear esto. La parte de matcher es una de las partes que más me gusta. Por todo lo que se puede hacer. Hay algunos frameworks que, por ejemplo, para validar los esquemas, hay que armar todo un objeto JSON con la estructura del esquema, medio manual. Bueno, acá no. Acá vos armás un JSON. Le pasás los tipos de datos de esta forma. Por ejemplo, si es un string, decís numeral string. Y chao. Si es opcional, le pones numeral, si mal no recuerdo. Y le puedes decir que eso es opcional. ¿Sí? Es particular la forma, es particular de Karate, pero una vez que la conoces y la aprendes, es muy práctico y muy simple de escalar. ¿Sí? O sea que la gracia de Karate es poder hacer el testing desde Gherkin sin programar mucho por detrás. Exactamente, Ángel. Buena pregunta esa, Ángel. Cuando en otros frameworks, como por ejemplo ResAssure, si quisiésemos implementar, no sé, alguna capa así con Cucumber, nosotros tendríamos que como que armar esa capa y luego integrarla, y tenemos más que codificar, ¿no? En el caso de Karate nos simplifica y nos limitamos solamente a crear dentro de nuestros archivos features nuestros escenarios. ¿Sí? Y de hecho, algo que no llegamos a ver, vamos a ver si hoy nos da el tiempo, es que nosotros podríamos crear, y eso me parece una muy buena práctica, podríamos crear escenarios atómicos, ¿no? Y luego, en archivos .feature, y luego esos archivos .feature invocarlos en otros archivos .features, por ejemplo, para armar flujos. Entonces uno simplifica y reutiliza mucho más. Gracias, John Greasy, de Estados Unidos. Charlie pregunta, ¿la respuesta a esa petición la puedes serializar después para manejarlo como un objeto? Claro. O sea, ni siquiera directamente, en vez de vos, está buena esa pregunta. Acá el response, lo podés usar como si fuese el objeto, si es un array de JSON, si fuese lo que sea, y adentro lo trabajás directamente con esta variable, con esta palabra reservada de Karate. Entonces no tenés que encargarte vos de pasarlo a un JSON object, ni nada, que con otros frameworks habría que hacer un poco manual. Alguno por ahí recordará, si estuvo, cuando trabajamos con ResAssure, parte de esas cosas lo tuvimos que hacer medio, no digo manual, digamos, ¿no? Pero la tuvimos que construir. Se podía hacer, tuvimos que agregar una librería, ¿sí? Que agregamos la librería de JSON para poder trabajar los JSON como objetos. En este caso, no tenemos que hacer eso. Directamente, no tenemos que agregar nada extra. Karate dice, yo me encargo. ¿Querés trabajar el JSON? Te doy te doy la palabra reservada, después luego operalo como necesites. Y lo accedís como si fuese un JSON directamente. Entonces eso está muy bueno. Lord Black dice, spoiler Charlie, si funciona corriendo solo con la carpeta. Por cierto, usar fichas atómicas no complejiza la lectura de las pruebas. Fue pregunta, a ver, para. Puede ser, depende de cómo se estructure, Kevin. Imagínate, vos tenés dos escenarios. Está buena la pregunta que hace Kevin. Vos tenés dos escenarios. Imagínate que tengas un flujo funcional en el cual siempre tenés que hacer registro, login, alta de producto y logout. Supongamos, ¿no? Ese es tu flujo. Y a partir de ese flujo funcional vos tenés varias variaciones diferentes que hacer, ¿no? Pero el core es ese. En el medio pueden pasar cosas. Si vos de repente tenés atomizado el login, tenés atomizado el registro, tenés atomizado la venta del producto y el logout, te va a permitir que en otros escenarios, en otros features, agrupadores, hacer flujos más complejos reutilizando esos casos atómicos sin necesidad de repetir esas mismas invocaciones.
¿Qué tiene de positivo eso? Que si algo cambia en el registro, si algo cambia en el login, o si algo cambia en el alta de producto, vos tocas en un único lugar, ¿sí? Y luego quienes invocan ya van a tener ese cambio. En cambio, si vos esos flujos los tenés repetidos en múltiples escenarios, ¿sí? Porque hay una necesidad que vos querés que cada escenario de prueba sea autocontenido, sí o sí vas a tener que hacer un registro, un login todo el tiempo, ¿no? Es una opción, ¿sí? Entonces, es cierto, puede ser que el escenario se haga un Lord poquito Black complejo de entender. dice: claro, lo decía en caso de que tengan que mostrarle mis features a la gente de negocio, como lo plantea BDD. Sí, sí. Lo que pasa es que la sintaxis que usa, acá hay como una confusión a veces, que incluso a veces en los posteos y en algunos posteos de Stack Overflow también se habla, es que Karate se basa en la sintaxis de Gherkin, ¿sí? Pero no es que está pensado para hacer BDD, ¿sí? O sea, se basa en la sintaxis, pero BDD pasa por otro lado, ¿sí? Entonces, es difícil que a que alguien de negocio le podamos explicar y llamar y contarle: mira, este es nuestro escenario, en el cual no describimos en prosa cómo funciona nuestra aplicación o cómo decimos que va a funcionar nuestra aplicación, sino que es mucho más técnico, porque estamos hablando de un post, de un status code, de levantar un response y hacer cosas, de los matchers, ¿sí? Es otra cosa. ¿Se basa en la sintaxis? Sí. ¿Está pensado para hacer BDD? Yo diría que no. Muy buena esa diferenciación. Sí, por eso. Karate tiene esto de que simplifica mucho cómo construir los tests, ¿sí? Pero esta versión o su implementación de Gherkin no está pensado para BDD, digamos. O sea, BDD es otra cosa. Entonces, utiliza, como dije, la sintaxis de Gherkin y los beneficios que tiene. Vamos a ejecutar nuestro mismo test 3 veces. Con este username, ¿sí? Y acá sí podemos implementar pruebas guiadas por los datos, o sea, un mismo flujo funcional iterado tantas veces como datos tengamos. Pero que hay varias. A ver. Bien. Parece que se dio cuenta. Ok, está bueno eso. Creo que simplifica también un poco que en la versión de Java teníamos que configurar el class path, ¿no? Y por ahí era un poquito más complejo. En cambio acá le decimos: mi ficho está en esta carpeta, anda a buscarlo y ejecutalo. Y chao. Bien, vamos a ver qué nos generó. Open el live server. Bueno, vieron que, como les mencionaba, tenemos ahora vamos a revisar los otros, ¿no? Pero ejecutó los test de GraphQL. El primero era un request simple. Y el segundo era mediante escenario outline. Repetíamos varias veces un mismo test con diferentes datos. Algo que les sugiero siempre hacer es agregarle algún sufijo o prefijo en el nombre del escenario para que luego ustedes puedan identificar, ¿sí? Que en cada uno de estos, si bien acá está bueno, esto antes no estaba en la versión de Karate así con tanto detalle, lo fueron mejorando. Acá no podemos ir a dar cuenta de decir, bueno, está en la línea 54, entonces nos damos cuenta, vamos a la 54 y sabemos que corrió con este. Este está en la 55 y corrió con este. Pero está bueno en el reporte rápidamente decir: ah, corrió bien con el dato Brett, corrió mal con el dato Antoinette, no sé qué dice acá. Y corrió mal también con Samantha, porque le puse como prefijo el dato del usuario. Acá puede ser un dato que sea relevante para sus tests. No, pero siempre es importante eso para que ustedes dentro del reporte puedan identificar rápidamente qué es lo que sucedió. ¿Sí? Entonces, corrió nuestro test. El primer casito de GraphQL tenía esta query, así pelada, con un ID 1 fijo por código. Hizo un post y acá podemos ver el log de lo que pasó. Tuvimos un status code. Esto fue lo que se envió. Y esto que está acá fue la response. Esto es lo que nos respondió. Un status code 200 y se imprimió la response. Un poco más linda, ¿no? ¿Ven?
que nos respondió data, user, post, data. Esta fue la respuesta. Si a uno lo quiere ver un poco más lindo, podría ir a JSON Formatter. Si a uno no lo conoce, lo procesa. Igual creo que quedó piola. Y acá podemos ver que tenemos. El JSON tiene data, user, post. Y cada uno de esos posts tienen datos. ¿Sí? Estos son, por ejemplo, posteos de un usuario. Que en este caso es el usuario 1. Que tiene, no sé, 10 posteos. ¿Sí? Entonces volvemos a nuestro test. Yo no me acuerdo si esto, capaz que te acordás vos, Kevin. Para mí esto lo agregaron hace un tiempo. Yo no me acuerdo que antes imprimían el reporte también los comentarios lógicos. Esto me parece que está bueno. Capaz que me decís que estás un montón, ¿no? Pero está bueno que en el reporte, en gris, se van a ver los comentarios lógicos que ustedes dejaron en su archivo .feature. ¿Sí? Entonces, este es el de que fue iterable, ¿no? Un posteo. Y en la response, vieron que lo que hacía era match response.data.user.address sea esto. Desde que era uno de todas estas bolsas de información que daba. Este es el JSON que obtuvimos. Vamos a verlo acá. Lord Black dice: sí, estaban hace un tiempo. No estoy seguro si se puede configurar mediante tags para ignorar los comentarios. No estoy seguro tampoco. Pero está bueno, me parece que suma. También va a influir mucho en la calidad de los comentarios que hagamos, ¿no? Si hacemos comentarios medio que no suman mucho, va a carecer de sentido, ¿no? Bien, este fue el response. Y por ejemplo, si yo quiero validar qué geolocalización vino, voy a tener que hacer. Este es el response, voy a tener que hacer response data.user.address.geo para obtener este JSON que está acá. Creo que eso es lo que hizo el test este. ¿Sí? Se fijaba que username contenga Antoinette, que era este campo. Bien, este fue el segundo test. Y acá podemos ir a Summary y podemos ver que se ejecutaron todos los grupos de features que tenían dentro de la carpeta features. Se ejecutó también el que teníamos antes. ¿Sí? A ver, Charlie, ¿por qué no utilizas el plugin de VS Code de Karate? Está buena esa sugerencia. Para directamente lo podés ejecutar de acá. Lo que no sé, no estoy seguro, es si esta versión va a funcionar con la versión de esta de Node. No estoy seguro. Esta versión seguro funciona con la versión sobre Java, pero no sé acá. Pero bueno, si alguno no la probó, está muy bueno. Creo que es esa. Gracias, Piero, por la sugerencia. Pero insisto, no estoy seguro. Voy a instalar igual para tenerla. No estoy seguro si funcionará con esta versión de Node. Bueno, le agregamos el plugin y algo que nos hizo también es nos cambió un poquito el coloreo de sintaxis. Está bueno, como mucho más claro. Sí, creo que podés ejecutar de acá, pero no estoy seguro en esta versión de Node, así que después podemos chusmearlo. Hay bastante terreno por indagar, ¿sí? Pero me parece que está piola la idea. El setup es bastante práctico. No tenemos que pelearnos tanto con la estructura de archivos, sino que le decimos, acá están los puntos feature. Y como pudimos ver, además le hicimos referencia a archivos y leímos un archivo y lo hizo perfecto. Este archivo lo leyó, este dato de entrada lo leyó y ya. Karate permite obtener screenshot de un error. Estoy pensando ponerlo frente a Cypress con Gherkin. En lo personal, a mí me gusta usar, o siempre sugerí usar, Karate para APIs. Pues lo encuentro súper práctico de usar. Y luego algún otro framework para frontend, ¿no? Se puede usar
Karate con UI, yo lo encuentro un poquito más rudimentario de implementar. Se pueden implementar patrones de diseño, se puede Lord Black diseño. dice: creo que sí, pero es bastante limitado Karate para pruebas de front. Exactamente. Exactamente. De poder se puede. Sí, pero para mí tiene más... le sacamos más el jugo con la parte de APIs. Entonces a mí, en lo personal, me gusta trabajar o sugerir que la gente pueda trabajar para hacer testing de APIs, que vaya con Karate, que es muy práctico, es muy intuitivo. El setup, como vimos, si bien ahora no vimos el setup de un proyecto basado en un arquetipo Maven, digamos, ¿no? Pero ven que instalamos algunos comandos, pegamos los archivos, features, y ya empezamos a crear test y ya estamos ejecutando. El setup, el costo de setup es bastante bajo. ¿Sí? Ya empezamos a hacer cosas. Lo que tiene bueno es que, por ejemplo, si por alguna razón necesitas hacer algo sobre web, además, que es lo típico, digamos, ¿no? Pasa con web, que por ahí de web en Cypress, entonces hacer alguna llamada a una API para hacer, no sé, el preseteo de alguna información, lo podés hacer. También acá en Karate podrías hacer algo por la web para luego usarlo mediante API y cruzar hacer, digamos, combinaciones las que necesites. Mi sugerencia personal es, creo que le vas a sacar más el jugo para toda la parte de APIs. Y para la parte de web, creo que hay frameworks modernos. Cypress es uno. Playwright, ¿no? Hay otros, WebDrive.io, que están mucho mejor preparados y nos dan más herramientas para lo que es frontend. Entonces te sugiero, si estás trabajando con Cypress, haría full end-to-end frontend con Cypress. Y iría por el lado de APIs con Karate o con alguna otra herramienta. Puede ser Postman más Newman, puede ser otras, las que conozcas, las que encuentres más cómodas. ¿Sí? Bien, yo creo que esta versión está bastante interesante. Me quedan dudas que habría que investigar. Una es esa que dijo Kevin, la de los runners. Bueno, la de los runners de múltiples carpetas, bastante fácil. Le decimos la carpeta y corre. Vimos que fácilmente podíamos levantar un archivo. Eso lo pudimos hacer. Me queda una duda de la ejecución múltiple, digamos yo, porque acá no veo nada que diga, o en la documentación oficial tampoco dice nada sobre un runner, el runner múltiple, ¿no? O sea, me refiero a ejecutar en paralelo. La verdad que no lo sé, pero tendríamos que preguntar. Juli Belmonte dice: Charlie, Sí. ¿tienes alguna sugerencia para manejar peticiones con varios headers? ¿Alguna forma de pasarlos como un único objeto? Mira, vamos a ir a la documentación oficial, está buena esa pregunta. Mira. Se puede agarrar y en el archivo config, ¿no? Vos podés agarrar y en el archivo config cargar todos los headers, ¿sí? Y pasárselo acá como una variable que lees de tu archivo config, ¿no? Supongamos, no sé, supongamos que acá tenés múltiples, no sé, acá tenés content type, no sé, varias cosas. Sí, vos podés agarrar en el archivo config, declararlo, definirlo como una variable con eso, y entonces acá vos en tus tests, en vez de tener todo ese choclo, directamente le decís header, el nombre de tu variable en el config, que tenga todos los headers. Está interesante eso. Entonces en vez de acá vos estar repitiendo todos los headers que tengan, directamente lo definís en una variable en tu archivo config, y acá lo que haces es llamarlo. Y ya. Está buena esa... Está buena esa pregunta, Juli. Está buena, sí. Ahora, respecto a las combinaciones, no puede armarse lío entre los features de Cypress y de Karate. Y depende cómo se estructuren tus tests. Yo haría... Te digo lo que haría yo, Ángel. Yo separaría en capas. O sea, primero voy a analizar cuáles son los tipos de pruebas que tengo que hacer sobre el backend.
prepararía las suites utilizando Karate. Y eso tiene que correr independientemente de si además voy a correr pruebas sobre un frontend que se apoya sobre ese backend. Y de hecho deberían ser independientes. De hecho, tendrían que poder convivir. ¿Sí? Entonces vos podrías hacer pruebas para validar tu backend suelto. Y además hacer pruebas de tu frontend suelto. Con otro framework, tranquilamente. ¿Sí? Una opción de framework más para Node.js. Sí, Leo. Sí, me encantó por eso. De hecho, no sé qué planes tendrá Karate a futuro, pero me imagino, algo que me imagino es que, no sé, de repente poder dentro de este mismo proyecto utilizar librerías, depende de que sean de Java, sobre la JDK, utilizar librerías de Node. No sé si tendrán eso en cartera, pero está buenísimo, porque si de repente vos ya tenés tu stack de frontend o de lo que sea y utilizás Node como entorno, empezar a construir sobre Karate, la verdad que se va a hacer bastante simple. No necesitas, de hecho la JDK la descarga por abajo JVang. No necesitamos hacer nada extra. Está interesante por ese lado. Genial la presentación que nos das de Karate, me resirve. Sí, está muy buena, Ángel. Karate, la verdad que ya hace varios años que lo venimos trabajando. Juli Belmonte dice: Charlie pregunta, mediante el archivo config se podría pasar valores para una autenticación básica para una petición que lo requiera. ¿Te referís a APIs o frontend? Para cualquiera de los dos, se podría. Sí. Ahora, acá ya te hago una sugerencia. Si vos de repente tenés que pasar un token, no deberías de pasarlo. Supongamos el ejemplo de APIs. Supongamos que tu API tiene que utilizar un token bearer o basic o lo que sea para autenticarse para acceder a algo. No, a un recurso. Ese token vos no lo deberías tener almacenado en un archivo. Si es un token para autenticarse, deberías de tenerlo en una variable de entorno. Entonces debería de poder acceder a la variable de entorno, no a un token en un archivo o una variable del config, digamos, ¿no? Debería estar en una variable de entorno, no debería estar dentro del código. No sé si apunta a eso tu pregunta, Juli, querido. O sea, ¿podés guardar variables? Sí, cualquier tipo de variable. Deberías de guardar variables que no sean sensibles. Si de repente vos para acceder a tu aplicación, no digo, no sé, usuario y contraseña, lo que sea, pero además, muchas veces las APIs para conectarse a algún recurso, además tienen que tener un token que garantice cómo consumir esas APIs, digamos, ¿no? Ese tipo de token no debería estar en algún archivo, idealmente. ¿Qué otra cosa puede llegar a pasar si estamos hablando de APIs? Es que esos tokens se generen dinámicamente, ¿no? Que vos vayas a un lugar, a un servicio, a una API, a un frontend, lo que sea, te generes ese token y lo uses para consumir tus otras APIs. ¿Sí? ¿Podría pasar que los tengas? Sí. Siempre es un tema del tener las credenciales, digamos. O sea, no deberíamos tenerlas persistidas en archivos, idealmente. Sí, si tenés este tipo de tokens de aplicación, tenés que usar variables de entorno. Sí, es fundamental eso. Y de hecho es uno de los... Justo que el otro día preguntabas, Juli, sobre temas de prueba de seguridad. Como te había comentado que estuve participando de algunos eventos. Y eso es uno de los problemas que se da usualmente, que se clavan, se inyectan en código credenciales, tokens. Sí, esos son fallas de seguridad graves y muy usuales. Sí, todos los secrets, tiene que haber una gestión de secrets que tienen que estar mediante variable de entorno o un tipo de aplicativo que gestione esas credenciales. No deberían estar ni archivo de configuración ni nada del estilo. ¿Sí? Después, bueno, pues si son ambientes bajos, todas esas cosas, bueno, qué sé yo. Ahí se puede llegar a charlar, digamos, pero no es una buena práctica tener credenciales en código o en archivos. Deberían estar siempre en variable de entorno.
Bueno, como siempre, súper feliz de que estén acá compartiendo conmigo. Muchísimas gracias. Como semana a semana se van sumando. De a poco vamos haciendo un poquito más. Así que súper contento por ello. Tienen el canal de Discord. Está el canal de YouTube. Sí, próximamente, si Dios quiere, el blog. Así que aprovechen. Algunos estuvieron haciendo algunas preguntas en el canal de Discord. Así que siéntanse libres de usarlo, preguntar. Tanto los dividí en diferentes grupos de canales y demás. Así que le mando un abrazo grande. Fuerte abrazo. Que descansen.